Si tiene su Biblia, por favor, busquemos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Bendito Jesús. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Volvamos a leerlo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, dándote gracias por tu gran amor y misericordia, agradeciendo, Señor, el que nos permitas en esta hora poder no tan solo adorarte, exaltarte, no tan solo orar a tu nombre, sino también poder recibir palabra tuya a nuestra vida y corazón. Permítenos, Señor, a través de esta palabra, que podamos entender, Señor, el propósito tuyo en nuestra vida. Y qué es lo que tú nos das, Señor, como para que nuestra vida esté mejor. Señor, gracias por lo que hoy seremos ministrados, y estamos ciertos y seguros que cada uno de tus hijos y de tus hijas serán bendecidos y bendecidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en esta noche acerca de Jesús, nuestro príncipe de paz. Jesús, nuestro príncipe de paz. Creo que esto es muy importante poder marcarlo. Una de las cosas que analizamos y podemos analizar antes de hacer toda la introducción a este mensaje es que hay dos palabras para la paz, y estas dos palabras son conocidas en el ámbito cristiano, no por la mayoría, pero sí una de ellas muy conocida. Una de estas palabras que se utiliza para la paz es shalom, que los hebreos usan para referirse a calma y también tranquilidad. O sea, estamos hablando de que las personas reciben calma y tranquilidad. Los grupos de personas reciben calma y tranquilidad. Y también, por supuesto, las naciones. Shalom. La otra palabra es la palabra griega, que quizás no sea muy conocida por ustedes, pero sí Pablo la usa mucho. Eirene, que significa unidad y acuerdo. Pablo utiliza bastante esta palabra cuando escribe en el Nuevo Testamento a todas las iglesias, siendo esta la palabra favorita en cada saludo. Pero el significado más profundo y más fundamental de la paz, sin duda para todos conocido, es la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. Eso es lo que es la paz en sí, en forma general y entendiendo nosotros como cristianos. Creo que esta definición, si lo analizamos, concuerda con la misión de lo que haría el príncipe de paz, que es la persona, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. A él se le llama en la Escritura el príncipe de paz. Tenemos que dar una palabra de introducción del por qué el profeta Isaías le llama de esta manera: príncipe en lugar de rey de paz.
¿por qué le llamó príncipe de paz? Porque Dios permitió que a Jesús se le llamara príncipe de paz y no rey de paz. ¿Cuál es la función de un príncipe en un reino? Analizando eso, por supuesto, comenzamos a darnos cuenta el por qué. La tarea de un rey es la de gobernar todo el reino. Esa es la tarea de un rey. Mientras que el príncipe es el que está siendo de alguna manera preparado para ser rey, y él haría el papel de mediador antes de llegar a ser rey. Entonces, de esta manera tenemos que el rey gobierna todo, pero el príncipe podrá representar al rey en algunas tareas. Jesucristo fue profetizado como príncipe, fue profetizado como el Hijo de Dios, y al mismo tiempo que Dios sería exaltado de esta manera cuando vino a esta tierra y resucitó, según Hechos 5:31. Este orden, hermano querido, establecido por Dios, nos revela que la primera venida de Cristo, Él no vino a reinar, y todos lo sabemos, porque de hecho Él mismo dijo que no ha venido para ser servido, sino para servir a los demás. Y como usted sabe, los reyes no sirven a los demás, sino que son servidos por los demás. Él vino para ser el mediador de Dios entre los hombres, y a través de su muerte en la cruz, Él está mediando con todos los seres humanos. Ahora Él está en los cielos y sigue siendo el dador de esa paz entre nosotros. Pero Dios, un día, de acuerdo a lo que establece la palabra, dice que vendrá Jesús nuevamente. Ahora no como príncipe, sino que en ese momento será llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces aquí vemos la realidad del cambio desde príncipe a rey. Pero miremos por qué vino el príncipe de paz. ¿A qué vino el príncipe de paz? Lo primero que debemos marcar aquí es que Él vino para enfrentar al príncipe de este mundo. Yo no sé si usted ha leído, pero se habla de que hay un príncipe de las tinieblas. Hay un príncipe que gobierna sobre esta tierra. Y el príncipe de paz llamado Jesucristo vino para enfrentar a ese príncipe del mundo. De acuerdo a Isaías capítulo 9 versículo 2, la Escritura nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, tenemos entonces ahí el reflejo de lo que Jesús viene a hacer. Jesucristo reconoció que había otro príncipe en el mundo cuyo nombre era Satanás. Cuando Jesús habló a sus discípulos de la promesa del otro consolador, reconoció la actividad de Satanás, la actividad del diablo en el mundo, y les dijo a ellos que se iba porque venía el enemigo, venía el príncipe del mundo, y él no tenía nada que ver con Jesús. Aquí vemos algo. Este reconocimiento nos habla de un poder que domina y que gobierna el mundo. Lo que vemos hoy en este mundo, en la sociedad, en los países, es el gobierno de Satanás. Durante la mañana escuchaba algunas informaciones, leía algunos textos que me enviaban de preocupación, lógicamente, acerca de lo que está pasando en el mundo entero, y vemos hoy día una cantidad de cristianos, creyentes, preocupados por lo que está pasando en lo social en el mundo, lo que está pasando también en las legislaciones o leyes, o también en los gobiernos. Con todo esto de las leyes que están saliendo, el mundo no haya que hacer. Y
En este sentido, entonces, los cristianos están tratando de doblarle la mano a los gobiernos, de doblarle la mano a los políticos, de doblarle la mano a la gente que no cree en Dios, para que ellos crean en Dios. Pero la verdad es que no hemos sido llamados a pelear por políticas, ni tampoco por leyes, sino que hemos sido llamados a predicar el evangelio y a vivir de acuerdo a la norma de Dios. Porque entendemos que en esta tierra gobierna un príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, y todo lo que suceda en esta tierra no tiene nada que ver con Jesucristo. Note algo importante: Jesús llamó a Satanás el príncipe del mundo. El príncipe del mundo. La pregunta que nos hacemos nosotros al leer ese versículo, de alguna manera que marca la Escritura: ¿cómo obtuvo Satanás ese nombre? No lo sabemos. Pero su principado no es nada bueno, de hecho, absolutamente nada bueno. No ha sido de paz. El principado de Satanás no ha sido de paz en ningún lugar. El mundo hoy día es un escenario de caos. El mundo hoy día es un escenario de oscuridad, de pecado, de maldad, de transgresión, debido al gobierno de este príncipe del mundo. Curiosamente, en la misma profecía donde se habla de Jesús como príncipe, dentro de sus nombres sublimes también se habla que el pueblo que andaba en tinieblas llegó a ver una gran luz. La primera misión del príncipe de paz fue enfrentar y derrotar al que había constituido como el príncipe de las tinieblas. Eso es la primera función que Jesús cumplió aquí: derrotar al príncipe de este mundo. Pablo nos dice que cuando creemos en Cristo, nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto es una realidad inmensa. De acuerdo al libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15, se lee la frase allí en medio de este versículo y dice: despojando, exhibiendo y triunfando en la cruz. Lo que Jesús hizo, que es el príncipe de paz, fue derrotar al príncipe de este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lucifer o Luzbel significa lucero, hijo de la mañana. Ese es el significado. Así que cuando nosotros estudiamos esto, de acuerdo a la Biblia, Luzbel o Lucifer fue conocido como aquel querubín protector que Dios creó con una inimaginable belleza. Él fue la más grande, cercana criatura que contempló la gloria de Dios, la cual más tarde quiso tener, por supuesto, esa gloria que Dios tenía, pero por hallarse en él maldad fue arrojado desde el cielo para convertirse en Satanás. Desde allí entonces que Satanás se transforma en el enemigo más grande de Dios y en el enemigo del reino de Dios, y también por lo cual se transforma en el enemigo del príncipe de paz. No fue sorpresa que su primera aparición la realiza allí en el huerto de Edén, y sin duda para tentar y hacer caer a nuestros padres, quedando después las almas de ellos, de Adán y Eva, condenadas por causa del pecado y subyugadas totalmente a la esclavitud del reino de Satanás, que estaba inaugurando de alguna manera en ese momento. Eso es lo que Satanás viene a hacer: viene a matar, robar y destruir. Por lo tanto, cuando miramos entonces que la primera cosa que hizo Jesús fue enfrentar el poder y la furia de Satanás para derrotarlo luego en la cruz. O sea, eso es lo que Jesús vino a hacer. No vino aquí a cambiar al mundo, por decirlo. No vino a arreglar las cosas del mundo, sino lo primero que vino a hacer fue a derrotar al
príncipe del mundo. Cristo sabía cuán grande era el poder de Satanás y sus demonios. Estoy tratando de explicarle esto. Y observe cómo fue sometido Jesús a la más grande tentación antes de iniciar su ministerio. Y el instrumento para ser probado al inicio de su ministerio fue Satanás. Él mismo vino a tentarlo. Pero en aquella ocasión lo venció con el poder de la palabra. Y cuando murió por nuestros pecados, cuando llegó a la cruz, lo venció con el poder de Dios en la cruz del Calvario. O sea, el príncipe de este mundo fue vencido por nuestro príncipe de paz en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Ahora, entendiendo esto, lo segundo que debemos marcar es que Jesús, el príncipe de paz, vino para reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Ojalá pueda entender esto. Romanos 5:10 nos hace ver que pasó de amigo a enemigo de Dios. Hablo del momento de la cruz. Jesús pasó a ser de amigo a enemigo de Dios porque cargó con los pecados de todos nosotros. Si vamos al principio, a Dios no le cayó por sorpresa la caída de Adán y Eva. No es que a Dios lo tomó por sorpresa. De hecho, antes que ellos pecaran, ya Dios anticipadamente había previsto su salvación eterna. Ya Dios lo había establecido. Una de las cosas que vemos al principio es que Dios no creó al hombre porque tuviera necesidad de hacerlo. O sea, no nos creó porque nos necesita, sino nos creó porque quería tener a alguien a quien amar. Esto es una cosa bien compleja de entender porque nuestra mente finita es tan extraña. Cuando analizamos entonces lo que sucedió en el huerto de Edén y sobre todo antes del pecado, tuvo que haber una amistad tremenda entre Dios y Adán, una amistad íntima. Ellos gozaban de una amistad extraordinaria. Le llamaríamos una amistad auténtica, verdadera, genuina. Eso fue antes del pecado, por supuesto. Por lo tanto, lo primero que hizo el pecado fue romper aquella comunión que tenía Adán y Dios y traer enemistad entre Dios y el hombre. Eso fue lo que provocó el pecado. La consecuencia del pecado le llevó a Dios a quitar al hombre del huerto, sacarlo del huerto, y tuvo que trabajar la tierra. Y esto se refleja increíblemente cuando el hombre con el sudor de su frente tenía que ganarse el pan. Ahí nos damos cuenta también cuán quebrajada, rota quedó esa comunión entre Dios y el hombre. El primer Adán ahora es enemigo de Dios. No es un amigo, es un enemigo de Dios. Yo sé que a veces usted piensa que pecar no es un problema y depende del pecado. A veces usted peca y usted dice, bueno, no fue tan grande mi pecado, pero como Dios es amor, Él me va a perdonar. Pero entiéndelo aquí, Adán no fue perdonado inmediatamente. Tuvo una consecuencia. Fue sacado del huerto, tuvo que trabajar, ganarse el pan con el sudor de su frente, por decirlo así, para que entendamos. Y se transformó en enemigo de Dios. Es allí donde vemos el trabajo de reconciliación que vino a hacer el postrer Adán. Eso es Cristo, el príncipe de paz. De acuerdo a Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres, dice. Desde el momento que Adán pecó, desde el momento que Adán cayó, toda la raza humana quedó condenada porque todos los hombres que nacían ya en pecado.
Nacíamos fuera de la comunión con Dios. No había ninguna comunión con Dios. Y lo he dicho muchas veces en algunos mensajes. Cuando vemos a un niño pequeño que nace, a una niña pequeña, dice: ¡ay, qué lindo el angelito! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bebé más rico! Y nació en pecado. Sé que usted dice: no, ese niño no tiene pecado, pero nació en pecado. ¿Fueron sus padres? No, es la raza que es pecadora. Entonces, hay una trilogía del mal a la que se enfrentó Jesús cuando tomó la decisión de hacerse carne y habitar entre nosotros. Recordemos que Jesús fue presionado por todos los medios posibles. La primera es que Satanás le atacó directamente. Y Satanás, que es el padre de la mentira, quien puso o trató de poner la semilla de la duda para originar otro mal que sería reconocido como el pecado. El otro mal que el hombre no conocía, desconocía totalmente, era la muerte. Cuando Dios le dice a Adán que si comía del huerto, que si comía del fruto, de cierto moriría, para Adán no era acuerdo ni era entendible lo que significaba la muerte. Usted y yo sabemos lo que significa la muerte hoy, porque hemos visto a muchos seres queridos partir, a muchas personas morir, y sabemos lo que significa la muerte. Pero para Adán no existía ese término, no había cómo entenderlo, aunque Adán era bastante inteligente, pero aún así él no conocía lo que era la muerte. Sobre esta última, entonces, la sentencia de la Biblia era precisa. De acuerdo a Génesis 2, versículos 16 y 17, enfoca que el día que de él comieras, ciertamente morirás. Esas fueron las palabras de Dios. Al final de la historia, tal como la conocemos, el hombre desobedeció y Dios trajo sobre sí la muerte. El hombre murió. Todos sabemos y entendemos que Adán murió. Pablo nos dice que cuando esto ocurrió, la muerte pasó a todos los hombres. O sea, Dios había creado al ser humano para que viviera eternamente. Sin embargo, por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Tú y yo un día vamos a morir. Espero no sea hoy, pero un día vamos a morir. Y eso es causa del pecado. Aquí es donde debemos entender entonces. Pablo nos dice que cuando esto ocurre, entonces la muerte pasa a todos los hombres. Y ahora vemos al Señor no solo enfrentándose a Satanás para reconciliar al hombre con Dios, sino también a la muerte como el postrer enemigo. Por eso Jesús utiliza en sus palabras cuando dice él: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, lo que se sabe por la misma información de Pablo cuando leemos la escritura es que por medio de la transgresión de Adán reinó la muerte. Absolutamente. Ahora, con la venida del príncipe de paz, de acuerdo a la escritura, reinará la vida. Y tú y yo tenemos la promesa de parte del Señor que no moriremos eternamente. Él promete que aunque estemos muertos, nosotros seremos vivificados o resucitaremos. Y esa es la promesa del príncipe de paz. Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si bien es cierto que el mismo Cristo, por la experiencia de la muerte, lo que también sabemos es que Él, hablando de Jesús, con su resurrección triunfó sobre ella, trayendo reconciliación. O sea, Jesús lo que hace es vencer a Satanás en su mundo,
que gobierna, lo vence derrotando la muerte y trayendo reconciliación entre el hombre y Dios, aquello que se había roto, aquello que se había hecho trizas en el principio. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta, el propósito del príncipe de paz está siendo marcado en nuestra vida. Lo otro que vino a hacer el príncipe de paz es traer armonía al hombre consigo mismo. Armonía al hombre consigo mismo. Eso es como preguntarle a usted cómo se siente hoy día. ¿Se siente bien? ¿O está molesto? ¿O está enrabiado? A veces nos enojamos con nosotros mismos. No creo que se haya golpeado, el espejo no tiene nada de malo. El problema es que cuando usted se ve a sí mismo, se enoja, se molesta. Yo me he enojado muchas veces conmigo mismo. ¿Usted no? Soy el único tonto entonces que me he enojado conmigo mismo. El problema es eso. Y cuando hablamos del Señor que trae armonía al hombre consigo mismo, de acuerdo a Marcos capítulo 4 versículo 38, dice: el hombre vive con ausencia de paz. Es como preguntarle a su hermano que está a su lado, preguntarle si tiene paz. Hermano, ¿está en paz? ¿Tiene paz usted? ¿Tranquilidad, sosiego? Un escritor escribe por allí, dice: la paz no se logra en las mesas de los concilios o por medio de los tratados, sino en los corazones de los hombres. Todos ruegan por la paz. Todos anhelan un tratado de paz, sobre todo en el oriente. Y ojalá no haya guerra en tal y tal lugar. Ojalá no. Ojalá no haya guerra en los hogares, no haya pleitos en los hogares. Ojalá haya paz. Pero ¿dónde nace la paz? No nace en un acuerdo, no nace en un tratado firmado, sino en los corazones de los hombres. O sea, debe haber paz en nuestro corazón. Eso nos dice que vivimos en un mundo, lamentablemente, donde lo que más falta es la paz. ¿Cuántas veces se ha enojado hoy? Se ha molestado, se ha airado o vive enojado, no sé cómo decirlo. Hay hijos que no tienen paz. Y el problema no son los padres, son ellos, porque ellos no tienen paz. Todo les molesta, todo les ocasiona conflicto porque no tienen paz. Hay madres que no tienen paz y pueden culpar a todo el mundo a su alrededor, pero son ellas las que no tienen paz. Hay padres que no tienen paz y culpan a todo el mundo a su alrededor de todos sus conflictos y sus rabietas y pataletas, cuando en realidad son ellos los que no tienen paz. Y lo peor en esto es que hay creyentes que no tienen paz. Y hay un problema serio en eso. Usted se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un cristiano no tenga paz cuando lo lógico sería es que él viva en paz porque tiene a Jesús, que es el príncipe de paz? Observemos una historia en la Biblia. Dice en un momento que Jesús estaba dormido en la barca de los discípulos y los discípulos están enfrentando una fuerte tormenta. ¿Recuerda esa historia? La tormenta les sacudía la barca y los discípulos estaban tremendamente asustados, les azotaba el mar y Jesús dormía. Quizás usted no se ha dado cuenta de ese pasaje, pero lo que está demostrando allí es que a Jesús nada lo perturba. Él está en paz. Pero los discípulos no estaban en paz. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. ¿Qué hacemos? Despierten al maestro, que haga algo. ¿Te das cuenta cuando estás sin paz lo que sucede? Y te has dado cuenta que cuando alguien tiene paz dice: este ni se inmuta, a este no le pasa nada, le cuento los problemas y este no hace nada, está en paz. No me mires así, yo también te miro. Entonces, cuando vemos esta historia, Jesús durmiendo mientras los discípulos luchan con una fuerte tormenta y él ni se inmuta, hermano querido.
Pero para el ser humano hay tempestades que vienen a su vida de una manera repentina con el propósito de perturbar la paz de su alma. Eso es lo que Satanás trae siempre, perturbación. Trata de llevarnos a un momento en donde nosotros no podamos resistir y que nuestra paz se pierda totalmente. Pero ¿cuál fue la pregunta de los discípulos cuando Jesús se despertó? Esta pregunta la hacemos siempre nosotros de una u otra manera parecida. Los términos pueden ser diferentes, pero es más o menos igual. ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, Señor, ¿no te preocupa que nosotros casi nos ahogamos aquí? O sea, faltó que el Señor le dijera: pero tonto, ¿quién está en la barca con ustedes? Si se ahogan ustedes, yo también me ahogo. Pero te fijas que cuando tenemos a Jesús en nuestra vida y no tenemos paz, somos un problema, porque todo lo asumimos como que Dios no está, como que Dios no nos ama, como que Dios no nos cuida, como que no tiene cuidado de nosotros. Esa es la pregunta de siempre: Señor, ¿por qué no tienes cuidado conmigo? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué nos pasa a nosotros esto? ¿Por qué nos sucede a nosotros esto? Hay condiciones en nuestras vidas que nos atemorizan. Aunque Cristo esté durmiendo en nuestra embarcación, estamos asustados y atemorizados porque no tenemos paz. A estos hombres atribulados, Jesús les ha dicho y les habló y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. O sea, miremos esto. No hay paz real fuera de Cristo. Si nuestra confianza no está en Jesús, nunca tendremos una paz real. Nunca podremos vivir en paz, actuar en paz. Nunca podremos estar en paz. La tempestad interna que tiene cada ser humano, cada creyente, cada cristiano, hermano querido, se aquieta cuando dejamos que Él la reprenda. Esto es confiar en Dios y esperar que Él haga. Nosotros debemos confiar en Él. ¿Qué vas a hacer? Esto es lo que podría decir la esposa a un esposo. ¿Qué vas a hacer, hombre, tú? ¿Qué vas a hacer? Confiar en Dios. Claro, siempre lo mismo. El esposo criticando a la esposa: ¿y qué vas a hacer tú, vieja? Confiar en Dios. Claro, eso es todo. Eso es todo lo que haces. Pero cuando permitimos a Dios obrar, Él reprenderá la tempestad. Cuento corto de la historia, tú lo sabes. Jesús se paró en el cabezal de la barca y dijo: tempestad, calla. Y todo se aquietó. Hermano querido, cuando Jesús reprende nuestras tempestades, todo se aquieta, porque Él da una paz diferente a lo que el mundo nos da. De acuerdo a Colosenses 3:15, dice: es la paz la que debe gobernar el corazón. La paz es la que debe gobernar mi corazón. La paz es la que debe gobernar tu corazón. No puede ser de otra manera. El príncipe de paz vino para poner guardianes al corazón, donde se dan constantes batallas, constantes luchas y presiones. Ese es el campo donde residen de una u otra manera nuestros más nobles o más feos sentimientos. Allí es donde todo está en constante lucha y Satanás nos ataca en esa área. Entonces, la paz que nuestro corazón necesita, hermano querido, Pablo dijo que es una que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. De acuerdo a Filipenses 4:7, él dice: sobrepasa todo entendimiento. Tú tratas de entender lo que vives, tratas de comprender lo que vives y te das cuenta que no lo puedes entender. No puedes comprenderlo, el por qué, el para qué de las cosas. Y lo único que debes hacer es
confiar en Dios, que Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, si hay algo que sobrepasa el entendimiento humano, tiene que ser divino. Y eso significa entonces que aunque yo no entienda, Dios puede hacer algo sorprendente. Vuelvo atrás un poco. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Y cuando conocemos al Señor, al Salvador, nos hacemos amigos de Dios. Pero, lógico, requerimos para la vida diaria la paz con Dios. La paz con Dios. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Está en paz? Oh, Señor, yo estoy en paz con usted, aunque con esto me encantaría darle, Señor. Piensa por un momento nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Tenemos un problema serio porque no estamos en paz con Dios. Si hablamos de reconciliarnos con Dios, lo que Jesús vino a hacer es eso, pero la paz con Dios no la tenemos. Cristo vino para darnos ambas cosas. Consideremos algo. En la Biblia hay 430 versículos que hablan de la paz. 430 versículos, si quiere anótelos. Y todos ellos están relacionados con la paz con Dios. Paz con Dios. La paz que nos ofrece su Hijo y la paz que nos ministra el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la paz en nosotros? ¿Por qué? Porque ese es el auténtico estado en el que vivieron Adán y Eva, nuestros padres, antes de conocer el pecado. Ellos estaban en paz. Tenían una comunión perfecta con el Padre. Hablaban cara a cara con Dios. Podían dialogar con Él todos los días. Dios les buscaba cada mañana para hablar con ellos. Era una comunión extraordinaria porque tenían paz con Dios. Por eso es tan importante tener paz con Dios. Cuando observamos después del pecado a Adán y Eva, automáticamente hubo conflicto en la pareja. Antes del pecado no hubo conflicto. Antes del pecado Adán y Eva no discutieron, no pelearon. No hay registro de eso. No se cubrieron, no se taparon, no buscaron hojas de higuera. No hicieron absolutamente nada de eso porque estaban en paz. ¿Tú crees que los problemas matrimoniales que tienes, familiares, son porque tienes paz? Sé que todos queremos vivir en paz, vivir en tranquilidad, que ojalá nada perturbe nuestra vida, pero no podemos humanamente. Necesitamos al príncipe de paz en nuestra vida. Después de pecar, el conflicto en la pareja inició. Hubo conflicto con la serpiente, pero sobre todo hubo conflicto con Dios. ¿Qué pensó Adán de Dios? ¿Qué imaginó Adán de Dios? Me mintió, dijo que me amaba y me expulsó y me echó. Ahora tengo que trabajar para comer y esta tierra me produce solo espinos y cardos. Pero ¿quién rompió la comunión con Dios? Fue Él. Por eso cuando vemos a lo que vino el príncipe de paz, nos damos cuenta que vino también para anunciar su futuro reino de paz. Reino de paz. Lucas 2:2 dice: vino como príncipe, pero fue anunciado como rey. Cuando Jesús nació en Belén, recordemos esta historia, hubo muchos acontecimientos que sorprendieron al mundo de ese tiempo.
incluyendo la aparición de una multitud de ángeles cantando y dando mensajes a los pastores que pastoreaban las ovejas allí. Pero uno de los más notorios fue la llegada de los magos de Oriente, que ellos seguían una estrella que los condujo al recién nacido niño. Lo que sorprendió a los moradores de Jerusalén, entre lo que se destaca, fue la reacción de Herodes, matando a los niños. Fue la pregunta que ellos hicieron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes era rey. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Herodes se espantó, se enojó. Aquellos sabios viajaron y les fue revelado lo que al final sería este niño en el pesebre. Eso relata la historia. Curiosamente, ellos trajeron 3 regalos, y de allí viene la tradición que eran 3 reyes magos, aunque en realidad no están así. Ellos trajeron el oro, que tenía que ver con la realeza, el incienso como gran sumo sacerdote, y la mirra, que se usaba para ungir, por cuanto él daría su vida como Mesías. El recién nacido ya le estaban trayendo lo que iba a necesitar para toda su vida, aún para su muerte. El príncipe de paz que nacía también era el que vendría para ocupar el trono de David, pero su reino sería de paz. Cuando uno lee Zacarías 9:9 se encuentra con esta realidad. Él vendría como príncipe de paz. Sería un reino de paz. De acuerdo a Isaías capítulo 32 versículos 17 y 18, vino como príncipe, pero será rey eterno. Tenemos que recordar que aunque se dijo que el bebé de Belén nació para ser rey, eso no ocurrió durante su primera venida. De hecho, él se negó para que lo hicieran rey, porque el reinado que él vino a traer fue el reino de los cielos sobre los corazones de los hombres. De modo que no fue extraño oírle decir constantemente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, el primer reinado visible de Jesús será durante los 1000 años, de acuerdo al Apocalipsis capítulo 20. Aquel será el reinado donde Jesús ocupará el trono de David, y este será el reinado, será un reinado de paz. El profeta Isaías tuvo una visión, hermano querido, de lo que esto sería al referirse que el pueblo, gobernado por él tendría una morada de paz, una morada de paz. O sea, vivirían en paz. Imagínate un mundo de paz. Y no estoy hablando tan solo de las guerras, o sea, no hay guerras. No habría necesidad. No habrían pleitos, no habrían discusiones, no habrían problemas matrimoniales, familiares. Habría un mundo de paz, con habitaciones seguras y con tiempos de absoluto reposo. Has tratado de descansar y no descansas. Has tratado de relajarte y no te relajas. Has dicho: déjeme en paz un rato, y no tienes paz. No quiero que nadie me hable porque quiero estar tranquilo, y no estás tranquilo. De acuerdo a la Biblia, aquello será el anticipo de lo que finalmente será su reino eterno. Muchos reinos, muchos imperios se han acabado, pero el reino de nuestro Señor Jesucristo, del príncipe de paz, será eterno. Hay una esperanza gloriosa, y es que al final Jesús reina para siempre. Y lo que es más importante, nosotros reinaremos con Él. ¿Sabe? Entre todos los títulos que el profeta Isaías le da al Señor Jesús, el de
Jesús como príncipe de paz es una de las más esperanzadoras promesas que nos toca muy de cerca. Sobre todo porque Él vino a ponerle fin a nuestras propias batallas, a nuestras propias luchas, la que incluía nuestra separación de Dios. Pero ¿cuál es el problema del cristiano hoy? No ve eso. Sé que cada cristiano quiere salir de sus problemas, sus dificultades. Si el Señor me ayudara a salir de este problema, yo estaría eternamente agradecido. Pero ¿qué sacas con salir de ese problema si te vas a meter en otro porque no tienes paz? Lo que tú y yo necesitamos es tener paz. Y para tener paz tú necesitas entonces que haya una reconciliación total en tu vida. El saber, hermano querido, que como príncipe de paz se enfrentó primero a este príncipe del mundo con su reino de tinieblas para trasladarnos al Señor, para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces automáticamente entendemos que nuestro Jesús es el príncipe admirable que tiene un reino de paz. Es el príncipe de paz y nosotros hemos sido sacados de esas tinieblas terribles en las cuales vivíamos y ahora vivimos en el reino del príncipe de paz. O sea, tenemos que entender que no puede haber paz fuera de la que Él vino a dar. Nadie puede tener paz si no tiene a Cristo y esa paz con Dios. No fue casualidad que cuando Él nació, increíblemente, los ángeles cantaban. ¿Se acuerda usted? Gloria a Dios en las alturas. ¿Recuerda? Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es una casualidad. Eso es lo que es Jesús. El mundo no podrá tener una paz mejor que la suya. No. Los países no podrán tener paz mejor que la de Cristo. Las familias no pueden tener paz mejor que la del príncipe de paz. Escúcheme bien, las parejas, sus hijos no podrán tener paz mejor que la que Él nos da, que la que Él nos entrega. Su paz no es la de los cementerios, ¿me está escuchando? Ni la que viene después del cese de una guerra. No está hablando de esa paz. Su paz es la que comienza en el corazón y que tendrá su final propósito en el gran reino de paz que Él vendrá a instaurar, porque eso es lo que nos espera a nosotros como cristianos. Lo que debe hacer es permitirle hoy al príncipe de paz nacer en su corazón, reconciliándose con Dios y llegar a ser un hijo amado de Dios. El problema mayor de la iglesia hoy día, de la cristiandad, es buscar sus propios arreglos, su propia forma, su propia manera. He hablado con tantas personas y algunos de ellos muy sabios, muy inteligentes, elocuencia muchísima, pero no tienen paz. Cuando tú no tienes paz, peleas con todo el mundo. No importa si hay motivos o no los hay. Ahora te pregunto, ¿cómo estás con Dios? ¿Cuál es tu realidad con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Realmente entiendes lo que Él ha venido a hacer con nosotros? Él no vino a instaurar un reino terrenal, Él vino a instaurar el reino de Dios en nuestros corazones. Y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Él es el príncipe de paz y lo primero que hizo fue enfrentarse a Satanás, venciendo su reino de tinieblas. Y luego de eso, en la cruz del Calvario, venció la muerte y los exhibió públicamente. Triunfó sobre ellos en la cruz. O sea, no hay demonio, no hay espíritu, no hay diablo que pueda arrebatarte de las manos de Dios. Pero ¿qué es lo que tú necesitas? Estar en paz con
Dios, habiéndote reconciliado con Él, habiendo entendido que el único que puede ayudarte es el Señor Jesucristo, que el único que puede cambiar áreas de tu vida es el Señor Jesucristo, no hay otra cosa. Intentarás todo lo que quieras con tu sabiduría, conocimiento, con tu inteligencia, con tu capacidad, y creerás que podrás avanzar, pero sin la paz de Dios nunca podrás hacerlo. Póngase de pie, por favor. He querido enseñar esto hoy porque, sabe, hay una gran verdad. La gente viene a la iglesia muchas veces para encontrar la salida a algún problema, alguna dificultad. Que Dios le diga que lo va a ayudar, que Dios le diga que, hijo mío, te voy a levantar, te voy a animar, te voy a bendecir, te voy a fortalecer. Pero cuando leemos esta palabra y entendemos a lo que Jesús vino, nos damos cuenta que Él no viene a arreglar algo de nuestra vida. Él no viene a arreglar un problema, una dificultad. Él viene a darnos paz. Y esa paz excede totalmente a cualquier circunstancia o vivencia o situación que vivamos o tengamos. Por eso la diferencia de tener la paz de Dios en nuestro corazón es enorme. Para ti y para mí es fácil odiar. Para ti y para mí es tremendamente fácil molestarse en algo. Para ti y para mí es tremendamente fácil enojarse, enrabiarse, decir cosas, palabras hirientes, ofender. En fin, para ti y para mí hacerlo es lo más sencillo del mundo, porque somos seres humanos caídos, una raza caída. Pero cuando tú tienes paz de Dios, cambia totalmente tu vida. Pueden atropellarte, pueden ofenderte, pueden pisotearte, pueden tratarte de lo peor y tú no te inmutas porque tienes la paz de Dios. Eso no te cambia. ¿Sabes por qué? Porque lo tomas de quien viene. Si ese hombre o esa mujer te ofende, tú dices, él no entiende, él no comprende. Incluso llegas al momento de decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Este muchacho, esta muchacha, este hombre, esta mujer no tiene idea lo que está haciendo. Señor, para mí no hay problema porque hay paz en el corazón. Tú y yo necesitamos con urgencia a ese príncipe de paz. Tú puedes irte de aquí, de este lugar hoy, en esta noche, pensando, yo esperaba otro mensaje, esperaba otra palabra, que Dios me dijera cómo arreglo el problema que tengo. Ya te lo dije. Tienes que reconciliarte con Dios y permitirle al príncipe de paz que llene tu corazón. Que Él tome el control de tu vida y puedas tener la paz genuina y verdadera. No como el mundo la da. El mundo te da paz a ratos. Depende cómo te sientas, tu estado de ánimo. Depende lo que hayas recibido. Depende cómo haya sido el regalo. Depende cómo haya sido el dinero que hayas recibido. Depende qué es lo que te han dado o cómo te han saludado. Depende quién te ha invitado. En fin, todo está relativo y está basado en circunstancias. Pero cuando hablamos de la paz de Dios, no importa lo que ocurra, no importa lo que suceda, estaremos en paz. Porque en Dios estamos seguros. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Hoy no haremos un llamado a este altar, pero yo deseo con todo mi corazón que esta palabra, Señor, pueda traer una reacción en el corazón de tus hijos que la han oído. Enseñar tu palabra hoy, Señor, es lo más importante. Hoy necesitamos más que nunca, Señor, saber lo que está pasando con nosotros, lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, Señor. Yo te ruego en esta hora, extiende tu mano de amor y misericordia y obra sobre las vidas de tus hijos y de tus hijas. Señor, tú eres nuestro príncipe de paz. Tú has venido, Señor, para cambiar toda nuestra rebelión, para cambiar, Señor, todas nuestras malas intenciones y malos deseos,
transformándolos, Señor, en una paz y transformándolos en aquello, Señor, que tú deseas que hagamos. Padre, oro por este pueblo tuyo y te pido, Señor, que tu mano maravillosa sea extendida sobre ellos y puedas tú ayudarles. Que esta palabra, Señor, pueda seguir redarguyendo el corazón y que podamos, Señor, dejar nuestro orgullo y considerar que quizás necesitamos volver a restaurar esa comunión contigo para tener la paz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora y bendecimos las vidas de tus hijos y de tus hijas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor.